El sermón del monte que estaba Mateo. Ahora vamos a ver Mateo 5 del 21 al 26. La escritura dice, para este caso voy a utilizar la versión Reina Valera contemporánea. Dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio, como lo podemos ver ahí en Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Es decir, que el enojo, que por el enojo tú ya eres culpable de un juicio. Ya tienes algo en contra. Ya tenemos algo en contra. Estamos listos simplemente para ser condenados. Es lo que está diciendo. Y cualquiera que a su hermano le diga necio, que tiene también su origen en el griego, que significa raka, que significa vacío. Perdón si utilizo a Homero Simpson para decir que es vacío, que no está razonando bien. Significa que él es un vagabundo, un hombre vano. Será culpable en el concilio. Otra vez, él ya es culpable ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga fatuo también tiene su parte, quiere decir, no sé pronunciar muy bien, pero ahí dice mushpa o mupe o moros, pero algo por el estilo, significa simplemente que estás insultando a tu hermano. Te dices idiota o tonto. Quedará expuesto al infierno de fuego. La escritura es bastante clara, amigos. El texto dice claramente, no matarás. La enseñanza de Jesús se centra en el contexto de este mandamiento. Para los que no entienden qué es contexto, bueno, contexto es el conjunto de elementos lingüísticos, oraciones o palabras que tomamos y enfocamos sin modificar el texto original. Y sirven para dar una correcta interpretación a las personas que lo escuchan. Y eso es lo que Cristo estaba haciendo. Cristo tomó no matarás y lo abrió y le dio como un contexto mucho más amplio para que los discípulos y las personas que estaban allí pudieran entenderlo. Jesús enseña el contexto espiritual, que es lo que necesita el reino de Dios. Él fue al corazón de los hombres. Él miró que el contexto de no matarás era mucho más amplio. Así que él quería enfocarlos que el enojo produce muchas cosas negativas. El enojo destruye las relaciones. Y esos son los dos puntos que vamos a hablar inicialmente. Pero también debemos recordar cómo Jesús hablaba respecto de lo que dice la Escritura en el mismo capítulo, versículo 20. Recuerdan un versículo. Dice, si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios, dice Santiago 1:20, ¿verdad? El enojo es el alimento del lobo malvado. Cada vez que nos enojamos, estamos alimentando la maldad y el reino de la maldad. ¿Quién gobierna en ese reino? Todos lo sabemos. Cuando tú te enojas con tu hermano, estás haciendo crecer ese reino de maldad. Las cosas negativas que produce el enojo. Pero, ¿por qué nos enojamos? ¿Qué hay ahí dentro? ¿Por qué muchas veces resultamos en un enojo? El enojo es como cualquier otra emoción, tiene su raíz, amigos. Cada enojo, por muy pequeño o grande que sea, tiene una raíz. En algún momento de tu vida se sembró, porque nadie nace con enojo.
Y tú podrás decir, es que mi papá era un torero y por eso yo soy un bravo. Podrás decir, mi mamá comía mucho picante cuando estaba embarazada y por eso yo soy bravo también. Hijo de tigre sale rayado. Mis padres son manabas, ya saben las manabas. Machete contigo, ¿cierto? Nos enojamos. Pero si tu papá no era un torero, si tu mamá no comía picante o ají, si no eras hijo de un tigre, ahora, ¿qué está causando el enojo? ¿Qué lo causa? Quizá, bueno, y es necesario que hablemos cosas más allá, que nos ayuden a entender por qué nos enojamos. Los abusos en nuestra infancia causaron enojo y causan enojo ahora. Los abusos físicos, los abusos sexuales en nuestra infancia, los abusos psicológicos, los gritos, es que no sirves para nada, ya cállate, siempre lo mismo y lo mismo, ¿cuándo vas a cambiar? El bullying. La pérdida de seres queridos a una edad que no sabemos cómo sobrellevarlo. Esas cosas tienen grandes cargas emocionales y de estrés en nuestra vida. Y por supuesto que eso marca nuestra vida. Nos deja traumas. Acontecimientos que conducen a la estigma, a la humillación y a la vergüenza. Nos disfrazan de cosas que no queremos. Como que fuéramos unos payasos cuando éramos niños. Es que eres un lindo, los cachetitos rosados y vaya el niño Jesús y el otro está como, no quiero. Bueno, todas esas cosas causaron algo en nuestra vida. Para aquellos que no tuvieron tantos traumas y aquellos hombres y mujeres que ahora les decimos a nuestros hijos, es que yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé, así que defiéndete, pelea. Tienes que ser un varoncito. Enséñale a esos muchachos quién eres. No te dejes pegar. La pelea estamos a veces inculcando a nuestros hijos. Defiéndete. Usa lo que sea para hacerlo. Y los niños también tienen traumas por esto. Y muchas veces los padres, en lugar de ayudarles, les generamos terribles cosas para su futuro y también para el nuestro. El alcoholismo en los adolescentes, la inmoralidad sexual se ha despertado muy rápido. ¿Por qué suceden todas estas cosas? Porque los padres no hemos aprendido a sobrellevar ese enojo primeramente en nosotros y transmitimos a nuestros hijos todo lo que nosotros no podemos. Otro nivel del enojo, por ejemplo, es la ira. Es un enojo fuera de control. La ira y la furia. Cuando estamos así, estamos prácticamente sacando lo que no queremos y usando las cosas que no debemos. Lastimamos a nuestra familia, a nuestros cónyuges, al compañero, a tu hijo. Pero también existen los enojos controlados, o sea, para aquellos que no tuvieron traumas como estos. No siempre terminamos con un trauma. Quizá tuviste una familia increíble, tu padre y tu madre, pero también hay de otra forma. Entonces, a ellos, ¿qué les enoja? ¿Qué te enoja? A ellos les enoja tal vez que los hijos no hagan la tarea, por ejemplo. También les enoja que los hijos no respeten, no saluden a los adultos, la falta de respeto. Que nuestros hijos peleen también nos enojan. Yo recuerdo a mi madre en este sentido. Mi madre llegaba y todos éramos, pero eso era como una jaula de micos. Y arriba todos ahí peleando, que uno lanza una almohada, otro un palazo, otro lo que sea. Sí. Mi mamá llegaba ahí, ¿pero qué es esto? Cosas como esas. El enojo. También nos enoja que no nos saluden.
Y eso nos mata iras, ¿no? O sea, ahí se hace el que no me ve y no me saluda. ¿Qué le pasa? Nos enoja. Parece chistoso, pero resulta en un enojo. El enojo es un sentimiento pasajero, amigos. Pero en el fondo, o sea, en este tipo de enojo, en el fondo los amamos a nuestros hijos. Y a veces estamos como enojándonos porque queremos disciplinarlos. Pero no permitas que tu enojo pase a otro nivel. Y Cristo, el Espíritu de Dios, a través de Pablo y otros apóstoles, nos enseñaban cómo podemos dejar el enojo hasta el punto que no sea una ira o una furia. El enojo con ira o furia, grande o pequeño, no agrada a Dios. Y eso es lo que nos dice Efesios 4, 26 al 27. ¿Y por qué no agrada a Dios? Bueno, pues porque el enojo termina alejándote de Él, de tus hermanos, rompe las relaciones. Efesios 4, 26 dice: además, no pequen al dejar que el enojo les controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Es cierto que hemos sufrido mucho, amigos. Es verdad. Nuestra vida, para muchos de nosotros, para un gran porcentaje, no ha sido fácil. Fuimos maltratados, fuimos humillados, cambiaron nuestra vida, pero con algo de maldad. Hicieron cosas malas con nosotros. Nos causan traumas que ahora estamos pagando, y a veces nuestros hijos también. Pero eso es el pasado. La Biblia nos ha enseñado en 1 Corintios 6, 9, 11. Es tan claro lo que dice aquí Pablo. Él dijo: ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los maldicientes. Aquellos que dicen raca, mushpa, mupé, pez hebreo, ni los ladrones. Y eso eran antes algunos de ustedes. Pero ahora ya recibieron el baño de purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu de Dios. ¿Quieres seguir formando parte del reino de la maldad, del reino del diablo? ¿O quieres vivir en el reino de Dios? El reino de la justicia de Dios. Y hemos venido estudiando en el reino de Dios. El reino de Dios es de esos hombres y mujeres que reconocen su necesidad de Él. El reino de Dios es de los que reciben consolación, de los que recibirán la tierra prometida. El reino de Dios es de los que serán saciados, de los que serán tratados con misericordia, porque ellos tratan con misericordia a sus hermanos. El reino de los que ven a Dios y verán a Dios en el futuro. De los que son llamados hijos de Dios. El reino de los que padecen persecución por hacer lo que es justo ante el Padre. Amigo discípulo, no le demos más oportunidad al diablo. Si tú tienes un enojo con tu hermano, debes ir a él y arreglar las cosas. Cristo enseñó esto. No es una idea mía, ni de tu discipulador o de Esteban. No, Cristo quería eso. Segundo punto es: el enojo destruye las relaciones y mi relación con Dios. Fíjate el peligro aquí. Dice en el 23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda.
¿Y de qué debo reconciliarme? ¿De qué debería reconciliarme, amigo? Malas actitudes, un mal chiste. ¿De qué deberíamos reconciliarnos? ¿Qué hay en tu mente de qué deberías reconciliarte? Y dice claramente, pero aquí hay también un contexto muy interesante. Dice, y nosotros debíamos estar en el caso como de preguntar, ¿qué hago para que mi enojo no llegue al nivel de matar? Y yo no sea condenado. Mano, la Biblia dice claramente, reconcíliate. ¿Y qué es reconciliarse? Reconciliarse es restablecer la hermandad. Jesús quiere que entendamos que el merecedor del fuego del infierno es aquel que guarda rencor, enojo contra su hermano. Esto no es algo que debemos dejar pasar como rápido por alto. Ya leí la Biblia, ya está, mi tiempo con Dios. No hay cosas en las que debemos profundizar en nuestra vida. Si somos discípulos de Cristo, debemos profundizar, ir más allá. Debemos entender que debemos ir siendo el ejemplo, la luz, teniendo esa sal de la que se hablaba. Ir a ello, esforzarnos por hacerlo. ¿De qué debo reconciliarme? Precisamente de eso, de tu enojo con tu hermano. Cualquier cosa que haya sido. El enojo destruye, hermano. El enojo separa, divide. Debes reconciliarte de que insultas a tu hermano. Si no lo dices de la boca para afuera, si lo estás diciendo para adentro, debes reconciliarte. Y debes reconciliarte también de que lo ves como algo tan pequeño, tan diminuto, que no es capaz de estar dirigiendo tal cosa a cual cosa. Dios sabe por qué tiene allí a sus hijos. Y la reconciliación precisamente es, como dije, restablecer la hermandad. Y contrario a esto es el rencor, el enojo. No demos lugar al reino de maldad. Pero el reino de maldad no es algo que debemos compartirnos. El reino de maldad está dentro de nosotros. Y desde allí debe empezar tu pelea y tu reconciliación. Efesios 4, 26 a 27 que habíamos dicho. No pequemos, hermanos, al dejar que el enojo nos controle. Y podemos pensar, bueno, es que si ya me enojé, ya pequé. Bueno, podríamos decir que el enojo está a mi nivel de una maldad. Que despiertas tú algo por algo que sentiste en el pasado y lo estás como asociando con algo del presente. Así que hay que tener las cosas claras, amigos. ¿Qué es del pasado y qué es de lo actual? No demos lugar al diablo. Y darle lugar al diablo es como tener esa justicia farisea. Cristo nos enseñó mucho de esto. Lucas 12. Separen de ustedes la levadura de los fariseos, su hipocresía. Lucas 12, del 1 al 2. Cristo sabía lo que estaba enseñando. ¿Nosotros sabemos lo que estamos aprendiendo? Algunos han buscado psicólogo, por ejemplo. Me siento mal. Mis muchos traumas me hacen un hombre muy iracundo. No puedo volver a volar una mosca porque me irrito. El mundo dice, vas a estar contento con las relaciones, pero si ves una relación tóxica, aléjate de él. Totalmente. No solamente un poco. Es más, cámbiate de vecindario. Aléjate de ese niño, de ese compañero. Y también nos enseña cómo, supérate. Ya deja eso atrás. Tú eres bueno, tú eres buena persona. No dejes que esas cosas te dominen. Déjalo así, ya algún rato se pasa.
medicación para esto, para no sentir enojo. Y empieza otra vez, claro, pero mira con quién vas a empezar y en dónde vas a empezar. Con otras personas, cámbialo todo. Un amigo pasó esta situación y ¿saben qué? El resultado de él fue tan obvio. Él pensaba que su esposa era la persona tóxica en su vida, porque le decía las cosas que él debía cambiar y lo que no estaba bien en su vida, lo que no caminaba bien en el matrimonio, y él dijo: divorcio, me separo. Esto no puede seguir así. Sencillamente no damos pie con bola, no engranamos, nos separamos. Hasta aquí llegó. Yo quiero ser feliz. La justicia farisea, ¿en dónde quedo yo? ¿Dónde quedo? Yo fui el herido, yo fui el lastimado. ¿En dónde quedo? Pero tú me haces daño. Pero hay una gran diferencia en el reino de Dios, amigos. En el reino de Dios, como nos enseñó Pablo claramente, es esperarlo todo, es sufrirlo todo, soportarlo todo y creerlo todo. Ese es el reino de Dios. Aquí no hay psicología, no hay nada por el estilo. Ya es una relación que tú debes tener con Dios para poder transmitir a tu hermano, a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo, a tus padres. ¿Tienes algo que solucionar? Muchos intentan alargar los plazos, las deudas, simplemente para quedar bien con el jefe, quedar bien con la novia, quedar bien con los amigos. Pero alguien lo hace por Dios. Alguien está notando la justicia que Dios está enseñando en la boca de Cristo, con su vida, con su cuerpo, al derramar su sangre. Alguien lo está haciendo por Dios. Alguien hace algo por solucionar el corazón de su hermano y por solucionar su corazón también. Cuando intentas defenderte con enojo, estás teniendo una levadura muy diferente, la levadura que no debemos tener, la hipocresía. Para apreciar cómo el judío del primer siglo habría escuchado las palabras de Cristo, quisiera que vayamos un poco hacia el pasado, por ejemplo, en el templo. Y mira lo que nos enseña Jesús. Este es el templo de Jerusalén. Bueno, ahí lo vemos bastante pequeño, pero era en realidad muy, muy grande. Aquí dice claramente que debemos entender sobre el templo y la forma en que se ofrecían los sacrificios rituales. El primero, el judío promedio que venía a ofrecer un sacrificio tenía que pasar por una serie de pasos. Primero tenía que hacer revisar el animal que iba a ser ofrecido, hacerlo revisar con el sacerdote. Una vez que esté revisado, pagarlo. Y si no traías una moneda de ese lugar, entonces tenías que ir a cambiar. Para eso estaban los cambistas. Los animales solo podían comprarse con la moneda local. Y si venías de una cierta distancia de otro lugar o simplemente no eras judío, entonces tú tenías que usar a los cambistas que estaban fuera del templo. Y claro, una vez que ya estaba ese sacrificio aprobado, tú debías caminar a través de todos esos lugares. Bueno, no tengo aquí el puntero para decírtelo, pero todos los que eran judíos estaban dentro en el patio, pero los que no lo eran, ellos estaban afuera del templo, esperando su turno, su lugar. Entonces, este trasfondo dice que si haces todo esto y casi es tu turno de ir a ofrecer tu sacrificio, pero veías que en tu corazón estabas bien con tu hermano, Jesús dice: deja allí tu regalo, deja ahí tu sacrificio y ve y ponte en paz con tu hermano. Es decir, debías dejarlo ahí e ir a buscarlo entre tanta gente. Eso era en el pasado. Pero aquí dice, aquí hay algo muy interesante que debemos rescatar. Si Jesús estuviera aquí, preguntaría: ¿hay alguien que debe ponerse en paz antes de comenzar el servicio? ¿Cuántos levantaríamos la mano? Uy, haríamos una fila grande, ¿verdad? Son cosas que podemos dejar pasar por alto, pero tienen mucho contexto para nuestra vida.
muchísimo por ahí. No empezaremos a adorar a Dios, no empezaremos a cantarle, no empezaremos a hablar de la Biblia, a abrazarnos ni nada, sin antes no tenemos un corazón puro para Dios. Eso es lo que está enseñando. Es decir, esto nos deja una gran enseñanza de quién o cómo es adorar al Padre. Y no se trata de venir acá y alzar las manos y ya está. Si en el corazón estás tan lleno de enojo, lo que dijiste, lo que cantaste, hermano, no sirvió para nada. Así de sencillo. Y no podemos echarle flores a esto. No se puede. Estás enojado, viniste enojado de tu casa y luego vienes aquí, Dios, dame por favor el cómo perdonar. No, es al revés, es totalmente diferente como pensamos. Pero el mundo te ha enseñado que alabando a Dios, cantando una canción, ya estás listo. Pero hermano, la música no necesariamente hace eso. Ni siquiera una oración. De nadie, ni del Papa, ni de cualquier apóstol que haya dicho. No, aquí dice claramente, deja eso, lo que estés haciendo, y ve y ponte en paz primero con tu hermano. Eso está diciendo. Cristo es muy claro. Ahora, ¿por qué nos amargamos tanto? Guardar rencor tras rencor, odio tras odio en el corazón. No me saludó, pero espero que la otra semana sea. Y así pasan los años, 5 años, y de pronto uno de los dos en la iglesia se fue. La falta de amor en nuestra iglesia es tan obvia. Si nos diéramos cuenta cuánto esto entristece a Dios, cuán urgentes seríamos, amigos, por ir y ponernos en paz con nuestro hermano. Por cualquier cosa, no importa lo que haya sucedido en tu pasado, amigo. Si tú eres un discípulo, Dios ya te perdonó de ese pasado y dijo claramente, Isaías 41, yo voy a hacer algo nuevo y vas a ver que ahora mismo va a suceder. Voy a abrir ríos en el desierto, caminos en el desierto y ríos en la tierra estéril, y verás que ahora mismo va a suceder. Y él dice, ya no recuerdes el ayer. Ya no. Déjalo en el pasado. Supera esas cosas. Debes entender que el poder de Dios es tan capaz de poder ayudarte en esas cosas, mi hermano. El poder de Dios es para eso. Cantamos, el Dios que vence toda barrera. ¿Cuál barrera? Esa barrera. La barrera del enojo. Eso que nos ha tenido guardados por tantos años, aplazando nuestro corazón a ponerse en paz con nuestros hermanos, con nuestra familia. Él dice que Él vence, pero ¿por qué vence? Porque dice que está usando el amor, el perdón, la verdad. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué debería pasar esto? ¿Por qué debe ser así? Para ti, hermano y hermana, tú debes considerar y de tener muy adentro que tú eres parte de la familia de Dios. Tú tienes el Espíritu Santo. Cuando Él esté triste, cuando tu semblante cambie, entonces quiere decir que alerta, necesitas ponerte en paz. Hay algo que está entristeciendo tu espíritu, el Espíritu de Dios. Así que deja lo que estés haciendo. Estás liderando allá, muy bien, chévere. Estás alistando una canción, muy bien. Estás preparando una prédica, una clase, ve y ponte en paz con tu hermano. Si quieres que eso resulte de verdad, si quieres que eso cambie el corazón de alguien, ve y ponte en paz con tu hermano. Jesús enseñó eso. Pablo lo transmitía. No dejemos que el pecado cambie la voluntad de Dios. ¿Alguien tiene que ponerse en paz con su hermano aquí? Pero yo no he matado a nadie, puedes decir. Claro, solo me enojé esa vez. Le dije algo por el teléfono. Le dije que era un pordiosero, no tiene nada, no es nadie. Le dije que era un tonto. Nada más. Así de sencillo. ¿De qué debería ponerme en paz?
qué bueno que no lo maté. Porque eso sí hubiera sido pecado. Eso sí hubiera sido en contra de la ley de Dios. El centro del blanco. ¿Qué significa esto? Desde la perspectiva del reino, las relaciones están en el centro del objetivo y no en un lugar diferente. Las relaciones es el reino de Dios. Sin relaciones los unos, sin buenas relaciones los unos con los otros, tendremos una vida incierta, un futuro incierto, esperando simplemente una condena, amigo. Y Dios no quiere eso para nosotros. Por eso Cristo nos enseñó esas herramientas de, si lo llamas así, asado, cocinado, mira, ve y ponte en paz. Algo que se parezca es como fuera del blanco, del centro, es, bueno, es que así mismo es. Yo soy así, así nací, así de morir. Y los hermanos se quedan como, bueno, dice que es así y hay que dejarlo ahí. O sea, ¿por qué vamos a molestarle? O sea, yo no quiero tener actitudes con él porque le voy a decir algo, mira lo que dice la Escritura. Así que dejémoslo ahí tranquilo, pasa nada. Ahí calmadito se ve más bonito. No digan nada, después se pone como un tigre. Ha venido comiendo carne de león en la casa. Así que, ay, quietito. Algún rato se le pasa. Pero estas cosas, amigos, son los que traemos del pasado. Y debemos dejar el pasado ya. El pasado tiene muchas cosas negativas que Satanás utilizó para instaurar su reino de maldad. Y si lo despiertas ahora aquí en su reino, en el reino de Dios, con tu hermano, ¿te imaginas a dónde van las cosas? El centro del blanco es la paz entre nosotros. El centro del blanco es solucionar los problemas rápido, urgente. Debo ir, debo dejar lo que sea. No puedo ofrendar, no puedo cantar, ni abrir la boca, ni saludar a un hermano si no estoy en paz con aquel. Debo ser urgente, la armonía. Eso debe ser el centro del blanco, nuestro objetivo. Solucionar los problemas rápidamente debería ser como un aforismo, porque nosotros estamos escuchando y entendiendo las enseñanzas de Cristo. La unión. Imagínate, todas estas cosas se ven perdidas, no sirven para nada si tu corazón no está dispuesto a solucionar. Y la última, la adoración a Dios es combustible de las buenas relaciones, hermano. No solamente porque ya te pusiste en paz con alguien, sino porque con un corazón puro puedes hacer más amistades. Y mientras más amigos tengas, más amigos vas a poder llevar a Dios y dejarte llevar a Dios. Conocer de un amigo que ore por ti, un estudio bíblico, mira, tú sabes de esto y enséñame cómo puedo tratar el corazón de esta persona. Ese es el reino de Dios en realidad. No que seamos uno solo ahí, yo solito aquí con él y con ella y ya está. Y voy a hacer crecer mi charla, mi iglesia, mi pedacito de iglesia. No, no, no. Esto es un conjunto. La Escritura nos enseña, Jesús, ponte de acuerdo, que es literalmente hazte amigo. Dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Tienes algún adversario? Pues ese adversario no es tu hermano, te informo. No es tu hermano. Es cualquier otra persona. Y esto es para que puedas tener un poco de paz. Ese adversario es quizá alguien que no conoce de Dios. Y Cristo dice aquí que podrías verlo a Él como un amigo. ¿Qué hizo Cristo al enseñarnos? Dando su vida por alguien que no conocía, por un pecador, enseñarnos a hacernos amigos de nuestros adversarios.
Jesús diciendo, sé su amigo. Mira, Él no te va a matar. Aquí nadie te va a quemar porque prediques la palabra. No es un país comunista. Aquí nadie va a denunciarte porque le compartiste. No tengamos miedo, hermanos. Cuando uno está en paz con Dios, Dios le quita esa timidez, eso de vergüenza, eso le deja valentía. Te comparto, vecino, mire, esto sucede, esto es así, asado y cocinado y así soy yo. ¿Sabe por qué? Es que conozco a Dios, no puedo negarlo, es algo que está en mí. Si usted supiera de dónde yo salí, vecino, se asustaría. El vecino es como, creo que está un poquito loco, mejor. Gracias, vecino, nos vemos. Otro día hablamos. A mí me ha pasado. No sé si te ha pasado a ti. Con clientes, en el taller. Oiga, ¿por qué usted es así? Qué raro que es. Aquí no se dice ni una mala palabra. O sea, no hay cosas así. ¿Por qué es así? Uy, gracias por preguntar. Gánatelo antes de que llegues al juez. Quizá él tenga mucha razón para acusarte, muchísima. Quizá él sea el más herido. ¿Sabes por qué? Porque tú conoces a Dios. Y quizá él, todo lo que tiene en su mente es en contra de él. Todo lo que tú estás pensando, diciéndolo, está en contra de él. En lugar de que la palabra lo esté como ayudando a reconocer sus cosas, quizá lo que estás diciendo le está aplastando y él esté sufriendo de verdad. ¿Tú crees que Dios no va a ver por él? Es cierto, nosotros somos hijos arrepentidos de Dios, pero hay gente que también es hija de Dios. Hay mucho trasfondo aquí. Podemos ayudar a nuestros semejantes, amigos, enemigos, esos que nos metieron el pie, que nos rompieron la pierna jugando fútbol, que, o sea, esto es muy extenso. Podemos hacer que el reino de Dios llegue a su vida también. Mientras estamos aquí viviendo en el camino es la vida. Después de la muerte será demasiado tarde. Y como dice la Escritura en primera instancia, versículos 21 y 22, ya tenemos un juicio ahí esperándonos. De cierto te digo la verdad, seas quien seas, no saldrás de allí. ¿De dónde? ¿De dónde no saldré? Como nos explicaba Felipe, hay un lugar que cuando morimos no necesariamente es el lugar de la perdición, de ya fuimos olvidados de Dios. Hay un lugar, la primera muerte. No saldrás de allí. Allí te quedarás y ahí te perderás. Te esfumarás como que nunca hubieras existido para Dios. Terrible cosa es caer en su ira. Esa cárcel, como la cárcel. ¿Alguien ha estado aquí preso alguna vez? No sé, aunque sea por chumado, que lo cogieron preso, porque golpeó a su mujer, cualquier cosa. Yo sí he estado. Cuando era adolescente, en el tiempo de Sixto Durán Ballén. Pobre policía, corriendo atrás de mí un gordito así, ya no podía el hombre yo. Y por hecho, no sé, ayudar a mis amigos, nos vamos a ir toditos ahí. Terrible, terrible. A la correccional tenía creo que 15 años y había uno malísimo ahí adentro, un muchacho. Bueno, él ya no parecía un muchacho, él era todo un hombre, un chico lleno de músculo y de rayas y de cosas en el rostro, era el matón. Todo el mundo le tenía miedo. ¿Y saben qué? Yo siempre he sido de que yo no le tengo miedo a nadie. En ese tiempo era, no importa, ¿quién se cree? En ese tiempo, papá lo que siempre hacía era enseñarnos que boxeo, que karate, que judo, bueno, que está mi hermana, no me deja mentir. Y era como, ¿qué cosita? ¿Qué muy gallo? ¿Qué hay otro? No, eso puede ser algo como muy chistoso, pero realmente eso dañó mi vida. Muchísimo.
Cosa tremenda es vivir allí. Muchos chicos lloraban, no, o sea, ni siquiera entendían por qué estaba ahí. Pero esa es la cárcel. Lugar donde estás solo, sufriendo, si hay que comer bien, si no también. O sea, de cierto te digo, no vas a salir de allí hasta que seas juzgado como todos. Es que yo conocí a Dios, yo prediqué, yo canté, yo di mi ofrenda, di mi tiempo, mi vida por mi hermano. Pero no te pusiste en paz con tu adversario, no solucionaste las cosas. Ahora tienes que pagar hasta el último. Veamos si Dios tiene compasión de ti. Por eso, hermano y hermana, arreglemos las cosas. Arregla tus cosas, rápido. No te metas en líos, en deudas que no puedes pagar. ¿Sabes a lo que me refiero? Segunda de Timoteo 2:24, para ir terminando. Un siervo de Dios, un siervo del Señor, no debe andar peleando. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad. Qué clara que son las Biblias, las Escrituras, ¿verdad? Cualquier versión que estés usando. Es tan claro. Si a veces hay escrituras que uno ya no tiene que decir nada, simplemente buenos días, nos vemos. Pero esta es la justicia de Dios. La justicia de Dios es como esto. Es de Dios, es por Dios, desde adentro para afuera. Quería finalizar con algo que no podía dejar sin recordárselos a todos ustedes. Y es Génesis 4:6. ¿Recuerdan que hablamos del lobo bueno y el lobo malvado? Bueno, aquí tiene mucho sentido. Pasó el tiempo y Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda. Por lo que Caín se enojó muchísimo, le dio iras y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está a punto de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Qué increíble es poder tener esas escrituras que nos ayuden a entender la mente de Dios. Aquí hay una ofrenda en cuestión, pero también hay un corazón. Hay un corazón de un lobo que se llenó de ira, de enojo, de envidia, de arrogancia, de orgullo, y de preguntarse: ¿por qué yo tengo que sacarme el aire aquí con la tierra y él solo con sus animalitos ahí, cuidándoles, ahí jugando con sus ovejas, con sus borreguitos? Y aquí, bota doble. No tengo descanso. Tengo que ir a traer el agua desde allá hasta ahí y regar las plantas, todo. Viendo cosas en su mente, eso es su corazón. No es un problema de Abel, es un problema de Caín. Y Caín se dejaba llevar de eso. Sembró un odio, se enojó tanto. Mientras Abel tenía también sus sacrificios, sus esfuerzos para cuidar a sus ovejas. Como leemos en Primera de Samuel con David, él tenía que luchar con fieras para que los lobos, los leones, los osos no vinieran y se llevaran a sus ovejas. ¿Cuántas veces estaría en riesgo la vida de Abel? No lo sabemos porque no lo dice. Pero aquí hay algo muy interesante. Se enojó, o sea, se dejó llevar. El compararnos
el compararnos, amigos, con las personas y ver nuestras debilidades, lo que no podemos, lo que no entendemos, obviamente va a dejar una raíz amarga ahí. Te va a dejar algo. Y lo que sucede en el mundo, hermano. No, yo tenía un Fiat Uno y ahora tengo este carro que es una Nissan Frontier porque mi vecino se compró una 150, pero algún rato voy a tener una Highlander. Algún momento. Ya va a ver, en el ojo le voy a dar. Cuando es de Dios, uno sabe lo que Dios hace por mí, por ti, por su pueblo. Dios provee. Cuando es de Dios, estás pensando en Dios, tú dices, es que Dios provee la tierra, Dios provee todo, el aire, el agua, todo. ¿Yo qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ahora por Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Qué está en mí? Por eso esto es desde adentro, amigo. Desde adentro, en primer lugar, en ti, solucionar tus cosas, solucionar lo que está mal, para que puedas dar lo mejor de ti a alguien hacia afuera, ¿no? Hemos visto cómo Dios ha cambiado nuestra vida todos estos años. Amigo que nos visitas hoy, en realidad pueden haber tantas cosas que hayan provocado tu amargura. Y yo entiendo mucho eso. Yo he pasado mucho esa situación. Fui herido de muchas formas. Quizás soy de los hombres que tuvo todo tipo de mal en su vida. Todos. Pero Dios cambió mi vida. El poder de su amor fue lo que me transformó. ¿Y qué estamos ahora? Simplemente predicando lo que ha pasado en nosotros, lo que Dios ha hecho. Dios ha transformado tanto mi vida al darme una esposa, al darme un futuro y una esperanza, como dice la Escritura. Y a eso te invito. La Escritura dice que Dios sabe los planes que tiene para ti. Dios lo sabe. Y Él sabe los planes porque Él sabe tu corazón. Sabe que necesitas. Y son planes de bienestar. Son de planes para tu bien, no son para tu mal. Al fin, o el fin es darte un futuro lleno de esperanza. Por eso los invitamos. Porque conocemos un Dios que nos ha dado esperanza, que ha cambiado nuestra vida. Dejemos el pasado ya atrás, dejémoslo ahí. Y empecemos a vivir una vida que Cristo nos está llamando a vivir. ¿Cómo Dios ha cambiado nuestra vida? Sentir paz con la esposa, con los hijos, con la madre y los hermanos es algo muy especial. Gracias, amigos, por escuchar y espero que les haya ayudado. Gracias.